Buenas hermanos, Dios los bendiga. Una bendición enorme para mí es poder saludarlos por este medio. Le agradezco la oportunidad que me dan de participar y compartir con ustedes la palabra de Dios. Eh, Pensando un poco en todo lo que la Biblia dice y lo que el Señor nos enseña, viendo todo lo que se está pasando en este momento, esta situación, y tenemos que recordar unas palabras que Pablo dijo en Filipenses 4:8, cuando él dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es honesto, todo lo que es verdadero, todo lo justo, todo lo de buen nombre, todo lo amable, todo, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. O sea, que nos está enseñando el apóstol Pablo aquí. El apóstol Pablo nos está diciendo que pensemos en las cosas buenas, que pensemos en lo que es sano, lo que edifica nuestros corazones. ¿Por qué? ¿Por qué les comento esto? Porque hoy día estamos siendo bombardeados con malas noticias, terremotos, pandemias, la economía, impuestos y un montón de cosas más. Entonces las personas se están enfocando en aquello y no en la promesa que Dios tiene para sacarnos adelante en todas estas situaciones. Entonces Pablo viene y nos habla a nosotros que pensemos en esto. ¿Por qué? Porque sabemos que hay un tema muy importante en nuestras vidas que se habla muy poco, que es nuestra mente. De hecho, Pablo también le da importancia porque en otro pasaje Pablo nos dice, renovad el espíritu en vuestra mente. ¿Cómo renovamos nosotros el espíritu en nuestra mente si no es por medio de la palabra, por medio de la oración, por medio de una alabanza, de una adoración? ¿Por qué? Porque muchas veces no es solo orar, no es solo leer la palabra, también hay que sacar un momento para adorar a Dios, pensar en las grandezas y en las misericordias y en la divinidad de nuestro Dios. En medio de toda esta situación es importante hacer un alto y pensar cosas agradables, cosas hermosas que como es nuestro Señor, como es nuestro Señor, santo, puro, digno de alabanza, digno de adoración. Y eso es adoración. Nosotros tenemos que saber que en nuestra mente tenemos que cuidarla porque es aquí donde se trabaja, es aquí donde usted viene y lo primero que usted hace es ver y pensar. Y por eso Pablo nos invita a renovar el espíritu de nuestra mente, a pensar en cosas buenas, en cosas agradables, porque esto nos edifica. Porque está sucediendo tantas cosas en el mundo que nos están quitando la distracción de lo que es el Señor y del plan que Dios tiene. Entonces, este tema es un poco profundo, pero así por encimita para decirles que tengan cuidado con lo que piensan y que centren su pensamiento y su corazón en nuestro Señor Jesucristo, que nos ama y Él nos va a sacar adelante. Gracias por dejarme compartir estas palabras y espero que sean de bendición y edificación para la vida de ustedes. Bendiciones a todos y gracias. Buenos días, queridos hermanos. Dice el Salmo 118:24: Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Es para mí una bendición compartir esta mañana con todos ustedes. Bendiciones. Buen día, hermanos. La lectura que nos corresponde el día de hoy la encontramos en el libro de Salmos, capítulo 119, del verso 39 al 48. Dice de la siguiente manera: Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. He aquí yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. Venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho. Y daré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra he confiado. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes, y no me avergonzaré. Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé, y meditaré en tus estatutos.
Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí. Sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios. Tus manos clavadas por mí, me has lavado, Señor. Conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí. Sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios. Tus manos clavadas por mí, me has lavado, Señor. Conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está.
misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel. Tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te doy todo mi amor. Buenos días, mis hermanos y mis hermanas. Qué gusto, qué privilegio poder estar nuevamente acá este día domingo para poder seguir aprendiendo de la palabra del Señor, siempre agradecidos con Él por todo lo que nos permite verdaderamente hacer en nuestras vidas. Sigamos orando los unos por los otros. Ya pronto vamos a poder ir abriendo poco a poco el templo. Sigamos orando por nuestro país. Estamos en un momento muy difícil para los centros de salud, así que por favor no dejemos de estar orando por nuestros hermanos, por nuestras familias, por los trabajos, por la salud de cada uno de ellos. Vamos a terminar, espero en Dios, hoy tengo porque tengo que terminar, ¿verdad? Esta serie de predicaciones que hemos venido hablando sobre la palabra de Dios. Ya hemos podido ver en estos últimos domingos los nombres de esta biblioteca de libros, de estos 66 libros. Estuvimos viendo la inspiración divina declarada a través de la palabra del Señor. También hablamos un poquito del canon bíblico, la escogencia de estos libros. Estuvimos hablando también de la preservación de la escritura. Y por último, estuvimos hablando sobre los escritores. Hoy vamos a tocar un par de puntos más que tienen que ver primero con las traducciones de la palabra de Dios, las traducciones que se han venido dando a través de los siglos y cómo nos ha llegado precisamente a nosotros. Pero antes vamos a implorar el favor de Dios para que sea Él hablándonos a través de su palabra. Padre, gracias te damos en esta mañana por este tiempo. Gracias porque vamos llegando ya al final de este estudio, Señor, que la idea ha sido concientizarnos, cada uno de nosotros, de todo el proceso, Señor, tan impresionante
que ha habido, Padre, que está allí, para que cada uno de nosotros podamos hoy tener, oh Señor, tu sagrado libro en nuestro idioma. Gracias, Padre, gracias, porque eso es un privilegio, Señor, poderlo disfrutar de esta manera. Te pedimos que sigas interiorizando nuestras vidas, que sigas marcando nuestros corazones, Señor, que después de estos estudios que hemos tenido, Padre, verdaderamente el amor, la pasión por tu palabra nos cubra, nos llene y podamos verdaderamente ser estudiantes responsables de tu palabra, Señor. Gracias por mis hermanos, gracias por mis hermanas, gracias por este tiempo. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Nada más damos gracias al Señor porque las primeras predicaciones que de estas series estuvieron también pasando en otra iglesia y por eso yo me veía así como muy seriecito, pero ya esta es exclusiva para nosotros los hermanos de la PIBC, así que damos gracias a Dios por esto. Ya hablando un poquito de las traducciones de los textos sagrados, entre las más conocidas, y vamos a hablar de las traducciones completas, porque sí han habido, hermanos, traducciones de un salmo, de unos salmos, o traducciones del Nuevo Testamento, traducciones de alguna carta, pero completas. Vamos a hablar cuando han habido traducciones completas. La más conocida, que la primera que se hizo fue precisamente la Septuaginta, más o menos en el año 280 al 250 antes de Cristo. Esta fue la primera traducción del hebreo al griego. Recordemos que a medida que el pueblo de Israel había sido ya helenizado, la cultura griega había llegado, muchos de estos judíos ya inclusive no hablaban el hebreo, ya no tenían su lengua el hebreo, sino que era el griego. Y cuando se da esta traducción, entonces esta primera traducción logra algo muy importante, que es que muchos judíos y muchos gentiles pudieran volver a tener también contacto con la palabra del Señor. Ahora, la primera traducción establece el principio de acceso entonces al uso ya para el pueblo en común de las escrituras. Antes de esto, recordemos que los escribas eran los que hacían su traducción, los que hacían la traducción y los que explicaban, por eso se les conocía como los doctores de la ley. Pero ya a partir de la Septuaginta empezamos a ver esto. Después pasan muchos años y llegamos al año 381 aproximadamente, que es la traducción de la Vulgata Latina o el latín del vulgo, el latín de la gente. A Jerónimo se le encargó la primera entonces traducción completa de la Biblia al latín, usando los textos originales de la época, los textos del griego y los textos del hebreo. Ya para el siglo XIII la traducción se denominaba como la versión Vulgata, o sea, la versión del pueblo. Y la traducción que se usa comúnmente en estos tiempos. Ahora, esto es muy importante porque ya para el 381, ya la Iglesia Católica, a partir del 323, había empezado a surgir, y es la Iglesia Católica quien hace esta traducción y establece que el idioma oficial para la Iglesia y para todos los asuntos religiosos iba a ser o debía de ser el latín. Por eso todavía hace 50, 60 años en las iglesias católicas las misas o las ceremonias religiosas se hacían en latín porque era el idioma oficial. Por esto los mismos católicos siguieron o persiguieron a los que iban haciendo las traducciones al español y estas otras. Pero bueno, ya eso lo hablamos un poquito. Después de esto hubo toda una explosión. Por ejemplo, en el año 404 después de Cristo, ya es la primera traducción de la Biblia al arameo. En el año 494 es la primera traducción de Biblia a etíope o en el idioma de los etíopes. En el 635 se da la primera traducción de la Biblia en chino.
Ya para el 862, la traducción al eslovaco, seguida de la traducción al búlgaro, al serbio y al ruso. Ya para el 862 estaba llegando a todos estos sectores. También en el año 1360 la Biblia en checo se estaba también traduciendo, bueno, como se llamaba anteriormente Checoslovaquia. Ahora después hubo una división, no hace muchos años, y esta traducción ya para el 1360 estaba llegando a sus manos. Para el alemán, para el idioma alemán se tradujo en 1522, ya aquí ya estaba la imprenta, y también en el 1535 se establece la Biblia en francés, y en 1611 la versión autorizada de la King James, que es muy importante porque la King James es casi como una comprobación, podríamos decir, de la 1569, que es la versión en español, la Reina Valera, la de 1569, que con esto pues empezamos estos estudios el primer domingo del mes de septiembre. Esta traducción, y ahora vamos a meternos en la de 1569, la Reina Valera. Esta traducción ha tenido varias revisiones que tratan de modificar el léxico en desuso por términos más acordes al lenguaje actual, pero sin perder la esencia de las palabras originales. Cosas como ¿qué? Cosas como la sintaxis, que es precisamente el orden de las palabras que se usa en una oración. Han habido cambios allí. También algunos asuntos de gramática. Una frase hermosa que escuché hace algunos años, que estuve en una conferencia, porque les cuento que Sociedades Bíblicas Trinitaria está trabajando hoy por hoy en una nueva revisión y traducción de la Reina Valera 1905. De esta Reina Valera 1905 se está haciendo una revisión. Ya está el Nuevo Testamento y bueno, tenían presupuestado que para el 2021 estuviera todo el Antiguo Testamento, pero todavía no ha salido. Y yo estuve, gracias al Señor, me invitaron a una conferencia que estuvieron aquí algunos de los traductores, y en esta conferencia hay una frase muy hermosa y quiero compartirla con ustedes. Este erudito del hebreo y del griego decía lo siguiente: ¿será mejor bajar el nivel del vocabulario en la Biblia para una mejor comprensión del oyente? ¿O será mejor subir el nivel de comprensión de los oyentes a nivel de la Biblia? Por supuesto. Es mejor que cuando prediquemos y enseñemos, nosotros elevemos el nivel de los oyentes a los términos bíblicos. Quiero decirles, hermanos, que muchos términos en su original dicen más que una simple traducción, porque en una traducción hay que escoger una palabra, pero en muchas ocasiones la misma palabra lleva otras connotaciones y pues no se puede poner todas. Entonces es importante y es necesario que los que estudiamos la palabra de Dios nos acostumbremos a tener, ojalá, el diccionario hebreo, del hebreo al español y del griego al español. Suena muy, muy elevado, pero déjeme decirle que eso está en la internet. El Strong, el diccionario Strong, es uno de los más confiables y de los más usados para este tipo de trabajo. Ahora quiero hacerles una pequeña muestra de estas revisiones. Vamos a ver el Salmo 23, que es un salmo tan conocido, en la versión de 1865, la versión 1909 y la versión 1960, para que veamos en cada uno de estos versículos las cosas que se han ido modificando sin perder la esencia del pasaje. Dice el primer versículo en la versión 1865 de el Salmo 23. Dice de esta manera: Salmo de David. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En la versión 1909 dice: Salmo de David. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y aquí yo quiero, hermanos, explicar.
y aquí se me mete la vena de profesor. Hay cosas que me gusta dar claro. En nuestras Biblias los salmos tienen lo que se llama un sobreencabezado, ¿verdad? En cada uno de los salmos tiene unas letras que están en los textos originales, pero que tenían que ver con indicaciones de instrumentación, con indicaciones de ritmo, con indicaciones de escritor. Pero veamos que en la versión 1865 y en la versión 1909 está incorporado el sobrescrito. Esto, mis hermanos, en las Biblias hebreas, por ejemplo, Salmo de David sería el primer versículo. El segundo versículo sería, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces, vemos que en estas dos Biblias, en la 1865 y en la 1909, está incorporado como parte del primer verso. Ya en la versión 1960 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, y está el sobrescrito que dice Salmo de David. Segundo versículo, versión 1865. En lugares de hierba me hará yacer, junto a aguas de reposo me pastoreará. En la versión 1909 dice, en lugares de delicados pastos me hará yacer, junto a aguas de reposo me pastoreará. Entonces ya vemos que se pierde me hará yacer y dice delicados pastos en la 1909, pero vea cómo está en la 1960. En lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Ok? Junto a aguas de reposo me pastoreará. Versículo 3, dice en la 1800, dice, hará volver mi alma, guiarme por sendas de justicia por su nombre. En la 1909 dice, confortará mi alma. Ya aquí cambia, hará volver mi alma, dice confortará mi alma. Y dice, guiaráme por sendas de justicia por amor de su nombre. ¿Ok? Entonces se incorpora amor y se cambia, hará volver mi alma, guiarme por confortará mi alma, guiaráme. Y en la versión que nosotros tenemos 1960, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Versículo 4, 1800, dice en la versión 1800, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré algún mal, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado, ellos me confortarán. En la 1909 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y ahí dice algún mal, sino que dice tú estarás conmigo, mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y en la 1960 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Versículo 5 en la 1800. Adornarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Úngeme, ungiste mi cabeza con aceite, mi copa está revertiendo. Entonces, en la 1909 dice, se mantiene, se quita adornarás por aderezarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y dice, ungiste mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y ya en la 1960, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y para cerrar este salmo en la 1800 dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová reposaré por largos días. En la 1909, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días, y es exactamente igual como está en la 1960. ¿Qué es lo que quiero decirles con esto, hermanos? Que las traducciones
la traducción es exactamente la misma. Lo que está cambiando es un poquito el léxico por un léxico más acorde, y también la sintaxis de la oración, la colocación de las palabras en cada oración. Pero hermanos, el sentido del salmo no se pierde, sino que se mantiene. Esto es una revisión que no afecta el sentido esencial del texto en hebreo en el original. Pero yo quiero decirles que no todas las Biblias tienen este mismo sentido. Para esta predicación estuve escuchando algunas conferencias que la hermana Vilma con muy atinada me mandó para buscarlos en el link y poderlos escuchar. Y no logré encontrar una Biblia que se menciona, pero se dice, y por gente muy seria, se dice que se están haciendo en estos momentos algunas Biblias en donde se está quitando todo el sentido del aborto, donde se está quitando todo el sentido del homosexualismo, donde se están también haciendo y dando comentarios bíblicos que están a favor del homosexualismo, comentarios bíblicos según ellos que están a favor de todo esto. Por eso nosotros tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado, demasiado cuidado. ¿Cuál versión de la Biblia tenemos? ¿Qué tipo de trabajo se ha hecho? Si realmente es un trabajo serio. Yo les dije y lo mencioné en una de estas predicaciones atrás, los testigos de Jehová, que son una secta, tienen su Biblia y la tienen alterada. Los mormones tienen su Biblia y la tienen alterada. Entonces, hermanos, no es cualquier libro que diga Biblia y que trae los 66 libros y esa Biblia. No, tengamos muchísimo cuidado. Y es por esto, hermanos, por esto que yo les acabo de mencionar de estas tres revisiones, 1865, 1909, 1960, que yo creo, mis hermanos, que la Reina Valera sigue siendo una de las joyas literarias en cuanto a traducciones bíblicas. Algunas funciones que tiene este maravilloso libro para nosotros. Nos sustenta. Dice el Salmo 119, versículo 116, sosténme conforme a tu promesa y viviré, no defraudes mi esperanza. Este libro también ordena nuestros pasos. Este libro produce gozo. Este libro fortalece. Este libro da esperanza. Este libro ilumina. Este libro da entendimiento. Muestra la voluntad de Dios. Edifica nuestras vidas. Produce fruto realmente. Convence de pecado a cada persona, a cada uno de nosotros. Convierte el alma, también limpia la conciencia, consagra la vida, corrige el mal camino, confirma lo bueno, consuela el corazón. Esto es lo que hace precisamente la palabra de Dios. Por eso tenemos que estudiarla, tenemos que meternos, tenemos que verdaderamente, hermanos, interiorizar en la palabra de Dios. Un misionero que murió de 104 años, el hermano Walter Goulding, por cierto, el papá del hermano Walter que hace los programas en Faro del Caribe, le decíamos con mucho cariño hermano Papi Goulding, y Papi Goulding decía, meta su cabeza en el libro para que ese libro se le meta en su cabeza. Saquemos el tiempo para estudiarlo. ¿Cuál entonces debería de ser nuestra respuesta a este hermoso libro, todo lo que hemos podido ver durante estos últimos domingos? Primero, leamos su palabra. Dice Deuteronomio capítulo 31, versículo 11, dice, y cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Por eso, hermanos, es que no puede haber un servicio de adoración a Dios, de honra a Dios, sin leer su palabra, sin tener un fragmento por lo menos de su palabra para leerla, para poder estar allí. Ahora,
es para ser escuchada por todos. Por eso nos preocupamos por los niños, por eso nos preocupamos por los jóvenes, cada quien con su forma, cada quien a su manera, pero que es para todos, es para todos, es para ser leída por todos. La palabra de Dios tiene que ser un libro en donde verdaderamente la gente lo escuche, lo lea, lo entienda. Lucas capítulo 4 versículo 16 dice: vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Aquí está hablando de Jesús. Jesús mismo nos dio el ejemplo. Primero nos dio el ejemplo de dos cosas. Primero, asistir donde se predica la palabra de Dios. Nosotros en este tiempo, hermanos, estamos viviendo en esta pandemia, pero todos los domingos hay enseñanza. Todos los domingos hay predicación. Y él asistía y él estaba. Mis hermanos, ahora que muchas veces hasta después del desayuno encendemos nuestro teléfono, encendemos nuestra computadora, ahí los hermanos de comunicación mandan el link, nada más nos metemos ahí y ahí estamos disfrutando del culto. Y qué triste que también nos damos cuenta que muchos hermanos no se conectan, que muchos hermanos no lo hacen. Por lo menos, y doy gracias a Dios que después con los días veo que se ha ido reproduciendo el culto, y yo espero que sean hermanos que por diferentes razones no pueden conectarse en el momento, pero hermanos, hay que buscar los espacios. Nuestro Señor Jesucristo asistía donde se predicaba la palabra de Dios, pero también leer la palabra de Dios. Muchos ahora mismo no se toman el tiempo para leer la Biblia. Se les dice, por ejemplo, segunda de Jeremías, si usted los ve buscando, para atrás y para adelante, segunda de Jeremías. No existe. No existe segunda de Jeremías. Y se les pasa el tiempo buscando en la Biblia, ¿verdad? Una vez alguien lo hizo por molestar, ¿verdad? No recuerdo si fue que dijo segunda de Daniel o una cosa así, capítulo 7 o capítulo 8 y versículo tal, y algunos buscando, otros riéndose. No me pregunte de qué lado estaba, yo no recuerdo. La verdad estaba muy niño cuando esto, pero sí escuché a una hermanita diciendo: hermano, no llega hasta el 7, llega hasta el 5, por ejemplo. ¿Dónde lo encontró? No sé, pero ella lo encontró. Hay gente que no se relaciona con la palabra de Dios. Tengamos, hermanos, ese cuidado. Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con alegría en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Que la palabra de Dios esté en nosotros, pero que esté abundantemente. Nunca será demasiado o suficiente el conocimiento de este hermoso libro. Nunca podré yo decir, ya sé todo la Biblia. Usted, por más años que tenga de estudiar, no podrá decir nunca, ya tengo demasiado de conocer. No, siempre hay que seguir buscando y buscando y buscando, y que abunde la palabra de Dios. Apocalipsis 1:3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces no solamente es leer, sino también oír, pero no solamente leer y oír, sino guardar su palabra verdaderamente. También, mis hermanos, prestando atención a ella. Dice el Salmo 19:1: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 16 dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Y aquí no está hablando de salvación eterna, sino que tendrás cuidado de ti y de los que te escuchan. Ahora, no olvidemos que esto era una recomendación de Pablo al pastor Timoteo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello.
Verdaderamente, hermanos, cuando nosotros escuchemos un mensaje, valorémoslo con la palabra del Señor, que realmente esté allí en la palabra del Señor. Por supuesto, hermanos, predicando de la palabra del Señor, Mateo 28:19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. El tiempo de predicación es para predicar la palabra de Dios. No es podemos tener un tiempo para hablar de relaciones interpersonales, eso es bueno. Podemos tener un tiempo para hablar de padres e hijos, hijos y padres, eso es bueno. Podríamos tener un tiempo para hablar de salud ocupacional, eso es bueno. Pero mis hermanos, debemos de aprender a predicar la palabra del Señor, a predicar la palabra del Señor. Yo le pido al Señor que Él, el tiempo que me permite servirle, que yo sea fiel a su palabra, a su enseñanza. Que no haya, mis hermanos, un culto donde por descuido mío como pastor no se dé predicación, no se predique de la palabra del Señor. Mis hermanos, muchas veces la gente los tenemos 20, 25, 30 minutos, hermanos, solamente, y después de eso se olvidan hasta el otro domingo, hermanos, y si ese tiempo no lo aprovechamos para predicar la palabra del Señor, verdaderamente, hermanos, predicando de la palabra del Señor, dice 2 de Timoteo 4:8, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Le está diciendo, predica en todo momento. En todo momento, predique. Los miércoles nosotros tenemos un tiempo familiar, pero hay predicación. Estamos viendo un tema muy interesante que nuestro hermano Eric Rovira nos está dando con respecto al tema de los 5 puntos calvinistas sobre la predestinación. Hermanos, se predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y le dice, refuta, sí, converse, sí, llegue a puntos, reprenda, exhorta, con paciencia y con doctrina, con paciencia y con enseñanza, pero también, hermanos, haciendo un uso correcto de ella. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra del Señor. Hacer un uso correcto, pon tu mayor esfuerzo, procura con diligencia. Algunos leen la Biblia para que les dé sueño. Ay, tengo sueño, voy a leer la Biblia para que rapidito me agarre el sueño. No. Procura con diligencia presentarse. Ahora, cuando dice que usa bien la palabra del Señor, yo lo he explicado en muchas ocasiones, es como aquel que traza correctamente en una sastrería a partir del patrón, que corta correctamente, que traza correctamente la palabra del Señor, porque es que hay tanto, hermano, tanta cosa ahorita dentro de las iglesias. Gente que no se prepara, gente que no traza bien, que no corta bien la palabra del Señor, gente que solo es emocionalismo, pega gritos, pega brincos, habla bonito, tiene una palabra bonito, pero que traza bien, que corta bien, que usa bien la palabra del Señor. Verdaderamente se necesita que en las iglesias haya predicaciones que verdaderamente se fundamenten y que verdaderamente nos exhorten, nos reten a seguir adelante, pero también viviendo por ella. Mateo 4:4 dice, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por supuesto, hay mucho más que nuestras necesidades, nuestras preocupaciones. Hay mucho más que eso. El conocer la Biblia y obedecer la Biblia debería de ser prioritario para el Hijo de Dios. Y quizás uno que ustedes dirán, y cuando yo lo ponía me quedé, pero sí, usándola, dándole uso. Dice Efesios 6:17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dele uso a la palabra del Señor. El Señor te ha capacitado, dele uso. Verdaderamente use la palabra del Señor, un uso correcto, un uso sabio.
no es abrirla y dejarla abierta como en algunos lugares, ¿verdad? Que lo vemos muy a menudo. No, démosle uso a la palabra del Señor, usémosla correctamente, la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. Y si en algún momento, hermanos, debemos de sufrir por ella, pues sufrimos por ella. Y no andamos muy largo, hermanos, no andamos muy largo, y no creo que pase mucho tiempo para que dentro de algunos añitos o quizás meses, no sé, lleguen a encarcelar a pastores por predicar la palabra del Señor, por decir lo que la palabra del Señor dice. Y no importa, si hay que hacerlo, hay que hacerlo. Allá en Apocalipsis 1:9 dice, yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos. Ahora, Juan, voy a dejarlo aquí, pero Juan estaba allí recluido por predicar la palabra de Dios. En los últimos tiempos, hermanos, cuando ya se dé el rapto del pueblo de Dios y los que han tenido conocimiento, pero no han tenido a Cristo en su corazón, nada más han tenido conocimiento, aquí se quedarán. Muchos de ellos van a defender la palabra del Señor, muchos de ellos van a defender la doctrina del Señor, pero lo van a tener que pagar con sus propias vidas. Dice Apocalipsis 6:9, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Aquí se puede interpretar los que ya habían venido muriendo en la gran tribulación, o también todos los mártires que han muerto en toda la historia. Apocalipsis 24 dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vinieron y reinaron con Cristo 1000 años. En los últimos tiempos algunos van a defender la palabra del Señor, pero van a tener que pagar con su propia vida. Como conclusión de todo esto, mis hermanos, la Biblia es el libro que cambia vidas, que transforma hogares, que gobierna iglesias, que salva al pecador y nos lleva al cielo para toda una eternidad. Es un libro maravilloso, pero un libro así hay que estudiarlo. Un libro así hay que amarlo. Un libro así hay que defenderlo. Un libro así hay que aplicarlo durante toda la vida. Y quiero terminar, mis hermanos, con una pregunta. ¿Qué estás haciendo con tu Biblia? ¿Estás estudiando tu Biblia? ¿Estás verdaderamente leyendo tu Biblia? ¿La estudias o la ignoras? ¿La respetas o la desprecias? ¿La aplicas o la descuidas? ¿Cuánto tiempo tenemos de estudiar la palabra del Señor? Mis hermanos, muchos tenemos años de estudiar la palabra del Señor, pero también muchos hemos desperdiciado muchas oportunidades para estudiar la palabra del Señor. El tiempo pronto pasará y estaremos dando cuentas a Dios por lo que hemos hecho con su sagrado libro. Él nos reveló este libro para hacer un cambio radical en nosotros. Y sobre todo nosotros tenemos la gran bendición de tenerlo en nuestro propio idioma. Segunda de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La Biblia es un libro útil, pero también la Biblia es un libro que nos dice que somos pecadores, que necesitamos venir a Cristo Jesús, que necesitamos entregarle nuestro corazón a Cristo Jesús
y que necesitamos seguir adelante estudiando su palabra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu libro, Señor. Gracias por darnos este privilegio, por haber revelado tu palabra a nosotros, por tener la bendición, Señor, que en esta generación tanta tecnología que hay, tanto acceso, Señor, a estudiar tu palabra, a revisar tu palabra, a entender tu palabra, tantas herramientas. Pero Padre, ayúdanos a ser estudiantes serios de tu palabra. Permite que si en esta mañana hay alguien, Dios, que está escuchando esta predicación, que necesita conocerte, que tu Espíritu, Señor, trabaje en su vida para redarguirle, para corregirle, para instruirle. Permite que tu Espíritu, oh Señor, pueda traerle este mensaje de salvación para sus vidas, porque el tiempo es muy corto. Y ya sea que tú nos llames a tu presencia o ya sea que tú regreses, vamos a darte cuenta de lo que hayamos hecho con tu palabra. Gracias, Padre, por esta iglesia que por más de 50 años ha estado predicando tu palabra. Ayúdanos a seguir siendo fieles a tu palabra, Dios. Gracias. En el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les continúe bendiciendo, mis hermanos. Después yo voy a pasarle todo el bosquejo completo. Son 20 hojas, pero voy a estar pasando todo el bosquejo al departamento de comunicación, por si algún hermano quiera tenerlo, todas las predicaciones escritas, va a tenerlas en este único bosquejo. Que el Señor les continúe bendiciendo y esperemos en el Señor que podamos vernos más adelante. Bendiciones.